Bueno, aquí me veis acabando el entrenamiento de hoy, trabajo de obstáculos, un poquito específicos de movimientos de carreras de obstáculos y acabando con un movimiento clásico como es el swing en los tritones de top holes. Pero en este vídeo os quiero explicar un poquito, os quiero hablar de la importancia del trabajo preventivo o qué tipo de trabajo tenemos que hacer para, por ejemplo, poder soportar algo que a priori vemos tan sencillo como unos swings. Algo que exige una posición del brazo en máxima flexión y que deben pasar una serie de cosas, ¿vale? Para poder tolerarlo. Es para eso que tenemos que en este vídeo quiero explicar un poco la mecánica, un poco la anatomía de la mecánica, ¿vale? De la cintura escapular. Y para ello tengo aquí nuestro Isga, la mascota del Templo Olyu, que bueno, nos va a ayudar un poquito a entender cómo funciona todo esto. Al final de este vídeo entonces os vamos a dejar varios ejercicios o movimientos, ¿vale? Para que los trabajéis tanto o bien como un calentamiento previo a entrenamiento de obstáculos o incluso una carrera de obstáculos, ¿vale? O como un entrenamiento paralelo, aparte, que debería ser con un carácter profiláctico preventivo o de refuerzo muscular específico. Pero tenemos que entender por qué todo esto, ¿vale? Tenemos que entender la alta complejidad y cómo no todo el mundo está preparado para levantar el brazo y quizás necesita un periodo preparativo más o menos largo para poder o debe hacer antes de colocarse en un obstáculo. Yo siempre que tengo a alguien y quiere empezar los obstáculos me lo pienso mucho, hago test de flexión y miro, ¿no? Y para eso vamos a intentar relacionar el movimiento de brazo con el trabajo de la báscula de la escápula o del omóplato. Y vamos a ver cómo está funcionando todo esto. ¿Vale? Aquí Isga nos está enseñando lo que es la cintura escapular. Si la vemos de un perfil frontal, vemos las costillas, vemos lo que es la clavícula, el esternón, la clavícula, ¿de acuerdo? El brazo, el húmero, bien. Y si hacemos una vista lateral y una vista posterior, tenemos lo que es el omóplato, o mejor llamado escápula, ¿vale? Todo esto, ¿vale? Conforman lo que se conoce como la cintura escapular, ¿vale? La cintura escapular nos va a relacionar cómo se mueve, podemos decir, el segmento del brazo, ¿vale? Lo va a relacionar con la posición del tronco. Va a unir el brazo con el tronco y se va a unir a través de lo que es la cintura escapular. Y es muy importante entender cómo se relaciona cualquier movimiento que hagamos con el brazo, podemos decir sobre todo con el húmero, ¿vale? En cómo se tiene que ir disposicionando, ¿vale? Este omóplato o esta escápula, ¿vale? Para que esto funcione correctamente. Para que lo entendáis, lo que debe pasar cuando empezamos a alzar el brazo, sobre todo a posiciones de más de 90 grados, o bien en flexión o bien en abducción, y empezamos a pasar de 90 grados, ¿vale? Debería haber lo que muchos ya saben que es, y cuando lo ves desde atrás, ves como un movimiento de la escápula, es una báscula. Aquí tengo una escápula un poco, ¿vale? Para que se pueda mover, y cómo la escápula se va a tener que mover en relación al brazo, para que se produzca el movimiento. ¿Pero por qué tiene que ocurrir esto? ¿Por qué es tan importante que la báscula se mueva? Esto es lo que se conoce como el ritmo escapulohumeral, ¿vale? El ritmo escapulohumeral es muy importante porque nos va a permitir, ¿vale?, que dos articulaciones o dos segmentos óseos que se unen a través de una articulación que es la escapulohumeral o glenohumeral, porque esto se llama cavidad glenoidal de la escápula. Por lo tanto, la articulación del hombro la llamaremos escapulohumeral o glenohumeral, ¿vale? Tanto la superficie articular del húmero como la superficie articular de la escápula deben mantenerse alineadas como cualquier articulación del cuerpo humano. Cuando hablamos de alineación, hablamos de estabilidad, y la estabilidad no se debe entender como un concepto de estaticidad. Ser estático no es ser estable. La estabilidad en el cuerpo humano muchas veces es dinámica. Es como se relaciona el movimiento de dos segmentos, ¿vale?, mientras se mantienen alineados estos segmentos y estas superficies articulares. Esta alineación o esta estabilidad nos va a permitir que el cuerpo pueda soportar mucho más fuerzas compresivas. Si este está siempre alineado, ya por sí solo, la cabeza del húmero es muy poco congruente, es decir, está muy poco encajada aquí.
¿vale? Al igual que, por ejemplo, la cadera está mucho más encajada. Pero, aún así, o aún es más motivo para que esté siempre alineada, ¿vale? A la cavidad glenoidal. Esto hace que si siempre están alineados, ¿vale? Las fuerzas que llegan aquí, o bien de empuje o de tracción, se repartan equitablemente por toda la superficie articular y eso va a causar menos estrés articular. El estrés lo podemos entender como el punto de presión o la cantidad de presión que recibe una unidad o una determinada superficie. Cuanto más esté alineado y repartido por toda la superficie, menos estrés articular va a haber y por lo tanto mejor va a soportar esas fuerzas compresivas. ¿De acuerdo? Si por el contrario se produce una desalineación, fijaros aquí, ya no está completamente alineado, sino que se ha perdido una alineación, podemos entender que cualquier fuerza aquí, ¿vale?, va a producir unas fuerzas llamadas fuerzas de cizalla. Las fuerzas de cizalla se entienden como fuerzas que rozan superficies articulares y pueden producir un gran desgaste articular, ¿vale? Entonces ya estamos entendiendo que en el cuerpo humano todas las articulaciones deben ser estables, ¿vale? Debemos trabajar la estabilidad articular. En el caso de la articulación del hombro, necesita, para mantener esta estabilidad, de un ritmo escapulohumeral, porque como os habéis fijado, a medida que yo movía el húmero, para mantener esta estabilidad que hemos pedido, la escápula se ha movido. En este caso hemos visto cómo esta zona de la escápula, el ángulo, se ha desplazado hacia afuera, clave para poder mantener ese ritmo escapulohumeral y por lo tanto esta alineación y estabilidad, ¿vale? Y esto es vital en el mundo de las caídas de obstáculos, es vital en la vida en general, pero en las caídas de obstáculos, cada vez que nosotros nos estamos colgando arriba, con el húmero en su máxima flexión, ¿vale?, necesitamos de un gran ritmo escapulohumeral, y ahora hablaremos de cómo se produce, ¿vale?, que permita esta alineación. Si no, cualquier fuerza, porque cuando yo estoy aquí y estoy agarrando, estoy generando muchas fuerzas internas para poder soportar la suspensión, si no se van a producir muchas cizallas, mucho pinzamiento y muchos músculos van a estar, se van a lesionar o va a haber una descompensación, pinzamientos articulares y un sinfín de lesiones que se van a traducir, sobre todo en un desgaste precoz, ¿vale? La estabilidad articular, como todo, requiere de que los músculos que hacen sus funciones muevan esos segmentos óseos como deben. Si vamos a analizar un poquito más, ¿vale?, entonces nos estamos encontrando que en la cintura escapular hay un momento que se ve mucho, que es el momento de la glenohumeral, que es la articulación, una articulación real, una articulación en tres ejes de movimiento, una anartrosis que se mueve en flexión, extensión, ABD, ADD, luego una ABD horizontal, ¿vale?, y una ADD horizontal y una rotación, ¿vale?, en tres ejes de movimiento, pero que genera 4 movimientos, ¿vale? Hay un eje que mueve dos movimientos, ¿de acuerdo? Pues no voy a entrar en esto. Esta articulación todo el mundo la tiene clara, del húmero. Y estamos viendo que la escápula también se está moviendo, pero la escápula creemos que es una articulación. En este caso podríamos hablar de lo que se llama escápulo con el tórax escápulo-torácica. La escápulo-torácica en sí se comporta como una articulación, pues no es una articulación real. No es una articulación real porque no está unida a través del tórax como una articulación sinovial, con su bolsa, con su cápsula, con sus ligamentos. No, la única fuente de unión que tiene es a través de musculatura activa, de un trabajo activo de muscular, ¿vale? Los movimientos que hace de la escápula hacia arriba, hacia abajo, y en este caso hacia adentro, hacia afuera, depresión, podemos decir depresión, elevación, retroversión, anteversión, pero en este caso que nos atiende basculación externa y basculación interna, son movimientos de un segmento óseo que se desplazan de forma lineal, pero no es un eje articular real como la articulación de la glenohumeral. Hay dos articulaciones más en la cintura escapular, sí reales, que son sumamente importantes entender, ¿vale?, que son las que van a permitir el movimiento, ¿vale?, de la escápula. Y estamos hablando de la esternoclavicular, que es esta de aquí, y la acromioclavicular, que es esta aquí. Esto son articulaciones que, aunque creamos que son pequeñitas, son articulaciones que se mueven en 3 planos también y que van a
La suma de estos dos movimientos, de estas dos articulaciones, son las que van a permitir el movimiento de la escápula. Si os fijáis, por ejemplo, cuando hay una báscula, lo que está sucediendo de verdad es un movimiento en la esternoclavicular y un movimiento en la acromioclavicular, ¿vale? Por lo tanto, nos encontramos que la cintura escapular, ¿vale?, tiene tres articulaciones reales. La glenohumeral, que es la que mueve el húmero, el conocido hombro, ¿vale?, y la acromioclavicular y la esternoclavicular, que la suma de ambas dotan moviéndose ambas en los ejes determinados, que ahora los veremos, dotan de un movimiento segmentario o lineal de la escápula. Los movimientos del cuerpo humano a través de ejes son movimientos de ergotación. Se ergotan a través de un eje y esa ergotación genera un momento de flexión, un momento de abducción, de rotación interna, externa. Pero es un momento rotatorio. Hay un pequeño deslizamiento articular, pero es un momento ergotatorio, ¿vale? Ese momento ergotatorio a nivel de las articulaciones produce un momento segmentario, ¿vale?, de un hueso, ¿de acuerdo? Pasa lo mismo en la escápula. Nosotros estamos viendo movimientos lineal, hacia arriba, hacia abajo, oblicuo, báscula externa, interna, pero que es el resultado de movimientos de los ejes rotatorios de la acromioclavicular y la esternoclavicular, ¿vale? Esto es muy interesante porque para mejorar los movimientos de la escápula necesitamos ver cómo se están moviendo estas dos articulaciones, y una afección o una afectación en cualquiera de ellas dos puede crear un déficit o una alteración en el movimiento de la escápula. Al fin y al cabo, lo que se traducirá es que un defecto de estas dos articulaciones, de cualquiera de las dos articulaciones, puede producir que no haya un movimiento de la escápula torácica, es decir, de la escápula, permitiendo o no permitiendo esta estabilidad articular, ¿vale? Podemos decir que la articulación prioritaria es la esternoclavicular. Esta es la que va a dotar de más movimiento, tanto si sube, si baja. Hay mucha terminología referida en estos movimientos, pero si los comparamos con el cuerpo, cuando esto se abre es como una abducción igual que el brazo. Esto se abre, esto se cierra, esto puede ir no se puede mover, no lo tengo fijado, pero se puede ir adelante, ¿vale? Si me fijáis a mí, la esternoclavicular está aquí, puede subir, que es lo mismo que una abducción de brazo, puede bajar, puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás. Este movimiento, si lo asemejáramos con los movimientos de los ejes del cuerpo, lo podríamos llamar ergotación interna o externa, no importa, otros le llaman con otros nombres, pero también puede flexionarse y extenderse. Y esta es la clave para entender la báscula, ¿vale? La esternoclavicular, por lo tanto, esta de aquí, es la más importante o la primordial conocer para relacionarla con el momento de la escápula. La acromioclavicular es una articulación que al final es a través de la cual la escápula va a estar unida al tórax. Fíjate que la escápula, a través de esa articulación, se une a la clavícula y ya se une al tórax, pero a través de esto. Y eso le confiere de un potentísimo sistema ligamentoso que sí que le permite un movimiento, pero es un movimiento muy limitado por esos ligamentos. Va a poder también a subir, bajar, ¿vale? Pero va a tensar mucho esa musculatura muy potente, ¿vale?, que va a controlar esa articulación. Y eso es muy importante porque si no, ¿vale?, se producirían... No cumpliría el objetivo que tiene esta articulación. La articulación acromioclavicular, el objetivo que tiene es que mientras se mueve la escápula, gracias sobre todo a los movimientos de la esternoclavicular, ¿vale?, la escápula se debe ir adaptando al relieve o a la forma que tienen las costillas. Las costillas, que tienen una forma como redondeada, si esta va a permitir que esto vaya adelante o vaya arriba, esta va a hacer movimientos de ajuste continuamente para que la escápula vaya moviéndose y adaptándose, ¿vale?, enganchada siempre a la parrilla costal o a las costillas, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy claro tenerlo, que el resultado que tú ves de un movimiento de la escápula, del omóplato, cuando tú ves una persona y le pides que bascule hacia afuera, es el resultado de un movimiento combinado, por un lado de la esternoclavicular y por otro lado de la acromioclavicular, que va a buscar la acomodación siempre de la escápula.
quiero ir un poco más allá. Vamos a hablar de los movimientos de la báscula externa. Cuando la báscula se abre, si nos fijamos, es difícil verlo así, pero la esternoclavicular sube. Bien, esto también es una abducción, ¿vale? Y la acromioclavicular también, si os fijáis, se abre. Este movimiento también es de abducción. A diferencia de, por ejemplo, no es lo mismo una báscula que una elevación. Cuando esto se eleva, solo se eleva, no lo puedo ver, pues si esto fuera hacia arriba, sí que se produciría una abducción del externo, pero en cambio este ángulo se cerraría y sería, ¿vale? En vez de una abducción, una aducción. Pero en la báscula sí que se abre este ángulo y eso se produce una abducción, ¿vale? Esta abducción de la acromioclavicular está muy limitada por los ligamentos acromioclaviculares, sobre todo un par de ellos muy potentes, ¿vale? Que unen la acromio y ciertas zonas de la escápula, que es la coracoides, con la clavícula, ¿vale? No importa que están aquí, unen. Esto es la coracoides con la clavícula y la acromio con la clavícula. Son muy poderosos y hace que cuando esto se mueve, tense estos ligamentos, ¿vale? Y al tensarlos hace un efecto cardánico. Esto es un efecto que por transmisión de fuerzas, un movimiento de un eje, transmite movimiento hacia otro eje a través de estos ligamentos y hace que la clavícula se flexione o se gire, rote hacia adelante. Lo veréis mejor conmigo. De alguna forma, cuando yo hago esto, para poder elevar el brazo hasta arriba, necesito que esto se flexione, que digamos que la parte baja de la clavícula quiera mirar hacia arriba. Esta flexión de la clavícula se produce gracias a que cuando se hace la abducción de la acromioclavicular, estos ligamentos se tensan y producen este movimiento sobre la esternoclavicular de flexión. Por lo tanto, cada vez que tú levantas el brazo, se está produciendo ¿qué? Una abducción de la esternoclavicular y una abducción de la acromioclavicular, que a la vez hace que tense estos ligamentos y produzca una flexión de nuevo de la esternoclavicular. Fíjate, tú estás viendo una báscula externa, pero en estas articulaciones está pasando todo eso. Y todo eso es lo que permite que se mantenga esa estabilidad articular. ¿Vale? Cuando levantamos el brazo, rápidamente, ¿vale? Entra en juego el ritmo escapulohumeral. A medida que lo vamos levantando o moviendo, cada vez va a ser más partícipe el movimiento de la escápula junto con el movimiento del agleno. Y es sobre todo a partir de 90 grados que es muy importante que la relación del movimiento de la escápula con la relación del húmero sea óptimo para mantener esa integridad articular y esa estabilidad. Se dice que de 180 grados, ¿vale? 120 grados son de la glenohumeral y 60 son de la suma de la esternoclavicular y de la acromioclavicular. De hecho, de estos 180 grados, 30 vienen por un momento de la abducción de la esternoclavicular y unos 25 o 30 vienen por la articulación acromioclavicular, que produce también esa flexión, ¿vale? De la clavícula, ese mirar. Y eso es la suma. De hecho, cuando tú ves un brazo a 90 grados de abducción, estás viendo 90 grados de abducción del movimiento de abducción, pero no son 90 grados de abducción de la glenohumeral, del hombro. Probablemente hay unos 70, 80 y hay unos 15, 20 grados o 10, ¿vale? De movimiento de la escápula. Y esa suma hace que tú tengas tanto movimiento. Para que esto ocurra, como todo, necesitas conocer y saber cuáles son los músculos que van a mover estas dos articulaciones, ¿vale? Para producir la báscula. ¿Vale? Y debes conseguir hacer un trabajo paralelo de esta musculatura de la escápula, ¿vale? Para luego integrarla siempre en los movimientos y transferirlos los movimientos que te exigen las suspensiones, los pulls, las tracciones en los momentos OCR, ¿vale? Si conocemos estos músculos y conocemos su mecánica, podemos intentar incidir y activarlos óptimamente para que tú, cada vez que te vayas a colgar,
te asegures que estos músculos van a hacer su función, van a bascular la escápula como deben, ¿vale? Y vas a mantener una integridad articular. Si no, y vas a poder soportar las compresiones y el impacto y estrés articular que habrá. Si no, vas a aumentar mucho más el impacto o el estrés articular que habrá. Los músculos. El primero que se activa, como lo primero que haces es elevar el brazo y hay esa abducción, el primero que se activa es el trapecio superior. Pero el trapecio superior, en una báscula externa, solo pasa en los primeros grados sobre todo. ¿De acuerdo? Y es un músculo que ya por sí tenemos bastante trabajado, es un músculo que ya acostumbramos a tenerlo bastante fuerte, ¿vale? Por contra, ¿vale? A medida que vamos moviendo y basculando, este músculo, el trapecio superior que viene aquí, sobre todo las fibras más claviculares, tiene fibras más acromiales y fibras más claviculares, estas fibras son las que van a subir aquí, esto se va a activar, pero rápidamente deben existir otros músculos que son el trapecio medio y curiosamente uno que se llama elevador de la escápula o angular de la escápula que va de aquí a aquí, que van a hacer de volante junto con el trapecio superior para que mientras este tira la clavícula hacia arriba, estos van a llevar esta parte de aquí hacia abajo y la suma de esto y esto van a crear esa báscula externa por detrás. Por lo tanto, la suma del trapecio superior y la junto, trabajando sinérgicamente, sobre todo a partir de ciertos grados de flexión y abducción, junto con el trapecio inferior y el angular de la escápula, van a permitir el volante para que esto. Por lo tanto, asegurarte que tienes el trapecio inferior, veréis algún vídeo de cómo activarlo, tenerlo activo va a ser clave para poder bascular la escápula, ¿vale? El trapecio inferior, a diferencia del trapecio superior, es un músculo que acostumbra a estar bastante inhibido. Temas posturales, es un músculo que también trabaja deprimiendo la escápula, bueno, es un músculo que en el mundo occidental, el síndrome cruzado, la anteriorización de los hombros, la antepulsión, esta posición cifótica, hace que tiendan estos músculos de aquí a inhibirse, ¿de acuerdo? La corrección postural, la mejora de la extensión dorsal, la mejora de toda esta musculatura, incluso retroversora, puede incluso ayudar a mejorar músculos más depresores de la escápula como el trapecio inferior, que en sí es un depresor de la escápula, pero que trabajando sinérgicamente con el trapecio superior es un basculador externo. Y el otro músculo más importante, ¿cuál es? El que está por delante, que se habla mucho, pero pocos lo conocen de verdad, que es el sergato. El sergato es un músculo que discurre entre las costillas y la escápula por dentro, ¿vale? Se inserta aquí, pero por dentro, es como mis dedos aquí, y es muy grande. Va de todo el borde, por dentro, hacia arriba las costillas, primeras costillas, hacia estas costillas, las últimas. Como digitalizaciones que se insertan en las costillas, ¿vale? El sergato se lo podemos dividir, ¿vale? En dos partes funcionales en el momento de la escápula. El sergato más superior, que por su biomecánica va a ser un claro anteversor, clave en los momentos de push, clave en los push, ¿vale? Para ser lo más eficientes posibles, va a sumar fuerza al pectoral anteversando la escápula para poder hacer el push, que en realidad no deja de ser una aducción horizontal a nivel del hombro, va a ser otro movimiento. Mientras el hombro se abduce horizontalmente, la escápula tiene que anteversar. Pero no es el momento que nos toca ahora, ¿vale? Y va a ser las fibras más inferiores, que están más abajo y aquí, que como también efecto volante, van, mientras mantienen pegada la escápula a la costilla para que no se ale y no se abra, ¿vale? Van a llevar toda esta zona hacia adelante, produciendo junto con los volantes de atrás, ¿vale? Ese movimiento, ¿vale? Por lo tanto, el sergato, sobre todo las fibras más inferiores, junto con el trapecio inferior y el trapecio superior, junto con el angular de la escápula, van a ser los importantes motores de los basculadores externos que van a ayudar al ritmo escapulohumeral mientras tú flexionas y abduces el brazo, ¿vale? Es todo mucho más complejo porque realmente, aunque cuando esto pasa, para que la escápula no se marche del todo, hay ciertos retroversores escapulares
que pueden trabajar en sinergia para mantener la escápula aquí pegada y no se abra y ni se vaya. Porque si no, pues, por la tensión de aquí, se podría ir. Y romboides, trapecio medio, en este movimiento y en este plano determinado, ¿vale? Van a poder trabajar concéntricamente frenando la escápula aquí. ¿Vale? Por contra, cuando tú bajas el brazo, deben haber músculos que vuelvan a llevar la escápula hacia abajo y es una báscula interna. Y estos músculos, preferentemente, se van a encontrar como el romboides, que viene aquí, y también parte del dorsal, que aparte de insertarse en el húmero, pasa por aquí, se inserta toda la fascia lumbar, perdón, la fascia lumbar, toracolumbar, ¿vale? Y van a coger este ángulo y lo van a llevar hacia la báscula interna. Esto está estirado, excéntrico aquí, y de aquí lo van a llevar hacia adentro. La activación de estos músculos, hay más, pero la activación de estos músculos van a permitir esta estabilidad y este ritmo escapulohumeral y van a darle integridad a la articulación y van a permitir que el famoso manguito de los rotadores no esté sobretrabajando de mala manera. Porque al final el manguito de los rotadores, que como sabemos son músculos que están muy internos y pegados aquí, dándole estabilidad, son los últimos músculos que sobre todo el manguito de los rotadores, su función primordial es centrificar o mantener centrada la cabeza del húmero. Mientras tú lo mueves, van a estar tirando para que esto quede pegado y en ningún momento se abre. Van a trabajar en sinergia con los basculadores para mantenerlo. Pero ¿qué pasa si tú empiezas a mover y no basculas bien? Porque estos músculos no funcionan bien y empiezan a haber problemas de desalineación. Que todos estos músculos del manguito del rotador, supraespinoso, infraespinoso, subescapular y el redondo menor, ¿vale? Que lo abrazan por atrás, por arriba y por delante, ¿vale? Van a tener que sobretrabajar para evitar que esto se vaya creando picos de fuerza que no deseemos y creando tendinitis posterior. Muchas tendinitis de supraespinoso, que vemos luego a la gente haciendo rotadores, lo único que hacen es fomentar aún más, porque ya vas a buscar un músculo que por sí está sobretrabajando y luego analizas y ves la escápula que no está basculando bien, ¿vale? Y ahí ves el kit del problema. Como no está basculando bien, estos músculos están sobretrabajando y encima les vas a meter más presión o más tensión. Y encima si no lo haces como toca, con picos de fuerza, historias, ¿vale? Entonces es muy importante tener la báscula externa para tener la integridad de la escápula, ¿vale? Recordad que sobre todo yo hasta 90 grados puedo prescindir estratégicamente de usar la báscula o no. Yo puedo, por ejemplo, en un press o en un pull horizontal, no de arriba, puedo decidir si al momento del hombro le sumo el momento escapular. No es lo mismo hacer un push anteversando la escápula que hacer un push sin anteversar. ¿Lo vemos? Pero esto me lo puedo permitir porque hasta 90 grados, aunque el ritmo escapulohumeral no lo mantengamos, la cabeza del húmero no se queda en posiciones que pueda llegar a pinzar. ¿Vale? Pero a partir de 90 grados, cada vez que tú subas el brazo arriba, asegúrate que el ritmo escapulohumeral está funcionando muy bien. Asegúrate que los músculos vasculadores externos, cuando superan, y los músculos vasculadores internos, porque al final unos van a trabajar concéntricamente y otros van a trabajar excéntricamente, frenando, sobre todo tú haces una flying monkey, ¿vale? Hay unos músculos muy potentes vasculadores externos que te lanzan, mientras los vasculadores internos tienen que frenar el movimiento y luego viceversa. ¿Vale? Al final el cuerpo es mucho más complejo. No, trabaja de muchas formas al momento y en movimientos muy explosivos o con altas cargas. ¿De acuerdo? Al final cuando tú te lanzas con una Flying Monkey, por ejemplo, o con los swings que habéis visto en el vídeo, hay movimientos muy acelerados que producen picos de fuerza muy altos. Y tienes que asegurarte que estos músculos que mueven la escápula están en todo momento cumpliendo su rol para mantener la integridad de la escápula torácica, ¿vale? Y de la escápula humeral. Recordad, 3 articulaciones básicas, ¿vale? La glenohumeral, que es el momento que nosotros vemos, se le tiene que sumar 2 articulaciones, que son la acromioclavicular y la esternoclavicular, que juntas van a producir el movimiento, en este caso de campaneo de báscula externa, de la escápula o de la escapulotorácica, que no es una articulación real, sino que es una articulación funcional que depende de estas dos. Esta báscula externa, ¿vale? Va a permitir lo que se conoce como el ritmo escapulohumeral, que es esa relación en que mientras tú subas
o abras el brazo, esta debe abrirse para alinearse y resistir las fuerzas de compresión mayormente, ¿de acuerdo? Si esto no se produce, empiezan a haber los problemas a nivel del hombro. Por lo tanto, antes de creer que para mejorar debes hacer todo tipo de obstáculos y movimientos específicos y tal, primero, como siempre digo, bases, cimientos, sobre los cuales luego construir las filigranas. Pero no entrar a las filigranas porque uno lo hace y tú crees que lo haces. Porque a veces pasa que muchos tenemos la buena capacidad habilidosa de que nos salgan bien los movimientos, pero no tenemos la capacidad de soportarlo, ¿vale? Y no olvidéis que estos músculos, como todo, traccionan sobre tendones, donde se insertan, ¿vale? Y debe transmitirse la fuerza como toca, si no, las lesiones están aseguradas. Así que espero que os guste este vídeo, un vídeo un poco teórico sobre la báscula externa. Os lo acompañamos con los vídeos de cómo trabajarlo, ¿vale? Para prevenir lesiones en el mundo de la OCR y en cualquier otro mundo. Gracias y por favor, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier cosa, ¿vale? Estaremos encantados de que nos lo invitáis, nos lo expliquéis o nos lo digáis, ¿de acuerdo? Gracias a todos.